El sol artificial de la habitación del tiempo se apagó detrás de ellos como si el propio recinto exhalara, y Goku dio un paso fuera con la sensación de que algo en su pecho había cambiado para siempre. No era solo la fuerza. Era una certeza fría y luminosa. La libertad debía protegerse, y él sería quien la defendiera. Whis caminó a su lado, el bastón brillando con una luz tranquila, y detrás venían Vegeta, Piccolo, Gohan, Trunks y un grupo de aliados que habían decidido no permitir que la tiranía volviera a echar raíces. ¿Listos?, preguntó Goku, con la sonrisa que siempre escondía la tensión. «¿Listos?», respondió Vegeta, con el ceño fruncido y la voz como una promesa de guerra. El mapa estelar proyectado por Whis mostraba puntos que aún parpadeaban en rojo. Cada uno era un nido de poder, un dios de la destrucción que había logrado escapar o una facción de ángeles que se había vuelto fanática. La caza no sería simple. Sería una serie de batallas que probarían no solo fuerza, sino convicción. El primer objetivo fue un planeta que flotaba en la periferia de un cúmulo de estrellas moribundas. Allí, el dios menor Malcor había erigido templos donde la aniquilación se celebraba como rito. Las calles estaban llenas de estandartes negros y de gente que había olvidado cómo reír. Goku descendió con la calma de quien sabe que la violencia no es la única respuesta. «No vamos a arrasar el planeta», dijo Goku en voz alta, para que todos lo escucharan. «Vamos a devolverles la memoria». La batalla fue larga. Malcor lanzó decretos que borraban recuerdos, que convertían la nostalgia en ceniza. Goku, en SSJV, activó la cadena Aurora. Cada golpe suyo no solo impactaba el cuerpo, sino que liberaba imágenes de cenas familiares, de juegos infantiles, de amaneceres en campos que la gente había olvidado. Los seguidores caían, no por el dolor, sino por la verdad que les golpeaba el alma. «¿Por qué nos haces recordar?», gimió una mujer, con lágrimas que brillaban como lluvia. «Porque merecéis elegir», respondió Goku. «No os dejaremos sin voz». Malcor, incapaz de sostener su lógica, se desvaneció en partículas que no eran muerte sino disolución de su función. Cuando la luz se disipó, la gente se abrazó, llorando y riendo a la vez. Goku se sentó en una roca, exhausto, y un niño se le acercó con ojos grandes. «¿Eres un dios?», preguntó el niño. «No», dijo Goku, sonriendo. «Solo alguien que quiere que puedas elegir». La noticia de la caída de Malcor se propagó como un rumor de lluvia. Otros dioses, al escuchar, se movieron. Algunos intentaron negociar, otros, como Zerat y Kalun, optaron por la violencia. Kalun era un martillo. Su furia era simple y brutal. Zerat, en cambio, era astuto. Manipulaba economías planetarias y consejos de Kaioshin para crear dependencia. En un cinturón de asteroides donde Kalun había reunido a sus seguidores, Vegeta se lanzó al frente con la furia que lo definía. Goku lo siguió, y la pelea fue un choque de estilos. Vegeta, pura presión. Goku, precisión temporal. Kalun lanzó una onda que partió asteroides en dos. Goku, en SSJV, dividió el instante en tres y cada fragmento de su puño llegó con una intención distinta. Detener, desarmar, persuadir. Kalun cayó, reducido a una forma que no podía ejercer su función destructiva. «Si vuelven a intentarlo, los aniquilo», dijo Vegeta, y Goku le dio un codazo amistoso. Mientras tanto, Zerat operaba en las sombras. Había convertido a un consejo de Kaioshin menores en sus peones, prometiéndoles estabilidad a cambio de obediencia. Goku y Piccolo se infiltraron en la capital donde Zerat había tejido su red. Piccolo desactivó trampas mentales. Goku habló con los Kaioshin, proyectando memorias de mundos que habían salvado y de vidas que habían protegido. Zerat, al verse descubierto, intentó huir. Piccolo lo detuvo con una técnica de contención mental. Zerat quedó inmóvil, sus pensamientos enredados en una red de silencio que Piccolo tejió con paciencia y precisión. Goku se acercó, respirando con la calma que había aprendido en la habitación del tiempo, y miró al hombre que había preferido la estructura a la libertad. «¿Por qué?», preguntó Goku, sin ira en la voz, solo la necesidad de entender. «¿Por qué convertir a la gente en dependientes?». Zerat miró a Goku con ojos que ya no brillaban de orgullo sino de cansancio. Por un instante, la máscara del estratega se resquebrajó y asomó algo humano. «Había caos», dijo Zerat, la voz áspera. «Mundos que se deshicieron porque nadie quería tomar decisiones. Vi civilizaciones perderse en disputas interminables. Prometí orden para que no volvieran a sufrir». «Y lo hiciste imponiendo tu voluntad», replicó Piccolo, sin soltar la contención. «Eso no es orden, es esclavitud». Zerat tragó saliva.
Creí que si alguien tenía que decidir, mejor que fuera uno que supiera. Pensé que la gente agradecería la seguridad. Goku se sentó frente a él, las manos apoyadas en las rodillas. La seguridad sin voz no es agradecimiento, dijo. Es miedo. Y el miedo no enseña a elegir. Zerath cerró los ojos. Por un momento, la figura del arquitecto de la dependencia pareció un hombre roto por la culpa. Goku no lo atacó. No era su estilo. En su lugar, proyectó una imagen. La cadena Aurora, pero esta vez no para castigar, sino para mostrar. Imágenes de mundos que habían prosperado gracias a la libertad, de líderes que habían aprendido a escuchar, de comunidades que se reconstruían tras el conflicto. Las imágenes no eran acusación, eran posibilidad. Si te rindes, dijo Goku, puedes ayudar a reparar lo que rompiste. No te prometo perdón fácil, pero sí una oportunidad para hacer las cosas bien. Zerath tembló. La contención de Piccolo lo mantenía en silencio, pero sus ojos seguían a Goku con una mezcla de esperanza y terror. Antes de que pudiera responder, una alarma resonó en la capital. Un pulso de energía, distante pero claro, que no pertenecía a Zerath ni a los suyos. Whis alzó la mano y el mapa estelar se reactivó, mostrando un punto que parpadeaba con una intensidad nueva, como si alguien hubiera encendido una linterna en la oscuridad. No es Zerath, dijo Whis con voz grave. Es algo más grande. Alguien está reuniendo fuerzas en el borde del multiverso. Goku se puso en pie de un salto. ¿El Consejo de la Noche? Preguntó Vegeta, ya en guardia. No exactamente, respondió Whis. Es una señal que se parece a la del arquitecto nocturno, pero amplificada. Como si alguien hubiera tomado su eco y lo hubiera hecho crecer. El grupo se movilizó. Zerath fue asegurado con sellos temporales que lo mantendrían en un estado de reflexión hasta que los Kaioshin decidieran su destino. Piccolo, con la mirada seria, se quedó un momento más, observando al prisionero. Si te arrepientes de verdad, dijo Piccolo, empieza por decirnos dónde están tus aliados. No por venganza, por las vidas que aún podemos salvar. Zerath, derrotado, murmuró nombres y coordenadas. No todos eran leales por convicción, muchos habían sido comprados con promesas o coaccionados por miedo. Esa información fue suficiente para trazar una ruta, un conjunto de sistemas donde la influencia del Consejo de la Noche se estaba consolidando, y un lugar en particular que brillaba con una energía antigua y fría, la Catedral de Relojes, el mismo sitio donde, según los rumores, el arquitecto nocturno había tejido sus primeras órdenes. Allí es donde debemos ir, dijo Goku. Si el Consejo se reorganiza, la libertad que hemos ganado se perderá. Entonces vayamos, respondió Vegeta. Y esta vez no dejaremos cabos sueltos. El viaje fue tenso. En la nave que los transportaba, Goku repasó mentalmente las técnicas que había aprendido. Cronoespejo, cadena Aurora, cadena de instantes, la forma SSJV y las pequeñas variaciones que Whis le había enseñado para anclar la mente. Cada nombre era una llave. Cada llave abría una forma distinta de tocar la voluntad de otros sin romperla. Respiró hondo y sintió el pulso del equipo a su alrededor. Vegeta, siempre listo para la confrontación. Piccolo, la calma estratégica. Gohan, la prudencia. Trunks y Goten, la energía juvenil. Whis, la guía que equilibraba todo. La nave atravesó la niebla temporal que envolvía el sistema y emergió sobre la Catedral de Relojes como un relámpago en la penumbra. Las torres de manecillas se alzaban como dedos acusadores, y el aire olía a metal viejo y a promesas rotas. Al descender, la gravedad parecía tener un ritmo propio, como si el planeta marcara compases que nadie más podía seguir. Mantengan la formación, ordenó Piccolo. No sabemos qué clase de trampas temporales nos esperan. Goku asintió. Sus manos estaban relajadas, pero su mente trabajaba en cadenas. Si la catedral intentaba reescribir sus recuerdos, debía anclar primero su propia identidad. Pensó en la risa de Goten, en la cara de Chichi cuando lo regañaba por llegar tarde, en la tortilla de Bulma. Esos recuerdos eran su ancla. Los llevó consigo como quien lleva una luz en la oscuridad. Entraron por una puerta que chirrió como un reloj que se niega a morir. Las figuras encapuchadas se movían en silencio, y cada paso resonaba con ecos de decretos antiguos. No eran simples guardias. Eran administradores del miedo, hombres y mujeres que habían aprendido a hablar con la voz de la ley y a imponerla con la mano del decreto. Sus palabras eran órdenes envueltas en formalidad. Sus golpes, sentencias. La primera emboscada vino en forma de juramentos. Una onda que intentó imponer la idea de que los atacantes eran los invasores, que su presencia era la causa del caos.
Goku sintió la presión en la mente como una corriente fría. Activó una ráfaga corta de crono espejo y, en el instante fracturado, plantó una memoria, la imagen de un niño que había perdido a su madre por una orden absurda. La memoria no era un ataque, era una pregunta que se clavó en la conciencia de los encapuchados. ¿Qué hemos hecho?, murmuró uno, y su espada cayó de sus manos. Vegeta, sin perder tiempo, rompió la línea defensiva con un golpe que resonó como un martillo. Piccolo y Gohan trabajaron en sincronía para contener a los que aún obedecían sin cuestionar. Whis, desde la retaguardia, manipulaba corrientes temporales menores para que las trampas no se cerraran sobre ellos. Avanzaron por pasillos donde los relojes colgaban como ojos. En cada sala había pruebas, engranajes que, al girar, reescribían la historia de quien los tocaba, vitrales que mostraban futuros posibles y trataban de convencer a los observadores de que su elección era inútil. Goku, con paciencia, usó la cadena Aurora en ráfagas cortas. Cada impacto liberaba una vida, una memoria, una posibilidad. No buscaba destruir la catedral, buscaba deshacer su lógica. En el corazón del templo, la estructura de cristal y engranajes pulsaba con una luz negra. De ella emergió la voz que había hablado antes, multiplicada y metálica. La máscara apareció primero, una superficie de manecillas y números, sin rasgos humanos, que flotó y giró. Donde la máscara miraba, la realidad se doblaba. «Sois disonancia», dijo la voz. «La armonía exige sacrificio». Goku dio un paso adelante. «La armonía no exige silencio», replicó. «Exige escucha». La máscara respondió con decretos que intentaron borrar la identidad de cada uno de ellos. Las palabras se convirtieron en cadenas que querían atar recuerdos. Goku sintió como su pasado intentaba desvanecerse. Por un instante, la risa de Goten se volvió tenue. Entonces, con un grito, activó SSJV en una ráfaga contra la catedral de relojes, vibró con un crujido de realidad fracturada. Goku, en el epicentro de una aura blanca y plateada que desafiaba el flujo del tiempo, no lanzó un golpe de puño, sino un estallido de cadena Aurora que envolvió la máscara del arquitecto. Se acabó el tiempo de las sentencias, rugió Goku. La luz de su transformación SSJV inundó el recinto, deshaciendo los engranajes negros. La máscara se fragmentó, revelando no a un monstruo, sino a una sombra marchita que se disolvió ante la claridad de la verdad. Sin su núcleo, la catedral comenzó a desvanecerse en el éter. Días después, en el palacio de Zeno, el silencio era absoluto. Frente a los dos reyes del todo y un gran sacerdote despojado de su autoridad absoluta, Goku no se presentó como un verdugo, sino como un recordatorio vivo. El multiverso no es un tablero de juegos, y nosotros no somos piezas, dijo Goku, su voz resonando con la calma de Whis. Si quieren ser reyes, aprendan a ver la vida que hay en el caos. Zeno, por primera vez, no rió. Miró sus manos y luego a Goku, asintiendo con una gravedad nueva. La maquinaria de decretos fue desmantelada, y los ángeles que habían conspirado fueron vinculados a la tarea de reconstruir los mundos que ayudaron a oprimir. En la Tierra, el grupo se reunió en la montaña Paoz. Vegeta observaba el horizonte, aún con los brazos cruzados, pero con el ceño menos fruncido. Esto no ha terminado, Kakaroto. Esa presencia en el borde del multiverso, nos está mirando. Lo sé, respondió Goku, mirando sus propias manos, que aún conservaban el rastro de la energía temporal. Pero ya no tenemos miedo. Ahora todos saben que pueden elegir. Goku alzó la vista al cielo estrellado. Había dejado de ser solo un guerrero para convertirse en el guardián de un equilibrio frágil. Sabía que la paz era un músculo que debía entrenarse a diario, y mientras hubiera una chispa de tiranía en algún rincón del cosmos, él estaría listo para encender la luz de la libertad. La historia del traidor que regresó para salvar a sus captores se convirtió en leyenda, una que recordaba a cada ser en cada universo que, incluso en la noche más profunda, el tiempo siempre pertenece a quien se atreve a soñar. El desenlace de esta revolución cósmica no trajo consigo un final estático, sino el inicio de una era de transformación profunda. El universo, y por extensión todo el multiverso, dejó de ser un mecanismo de relojería controlado por el miedo para convertirse en un ecosistema vivo, caótico y hermoso. La pirámide de poder que había regido los 12 universos fue demolida desde sus cimientos, y la figura de los dioses dejó de ser sinónimo de castigo ineludible. Los reyes del todo, Zeno, ya no gobernaban con la amenaza del borrado absoluto. Impactados por la lección de Goku, pasaron de ser niños caprichosos con poder omnipotente a estudiantes de la vida misma.
Se recluyeron en su palacio, no para aislarse, sino para observar el desarrollo de las civilizaciones sin intervenir, aprendiendo que el caos natural genera una belleza que el orden perfecto jamás podría replicar. Por su parte, el gran sacerdote y las facciones de ángeles que habían apoyado la tiranía fueron despojados de su invulnerabilidad. Whis, erigido como el arquitecto de un nuevo equilibrio, diseñó un sistema de expiación. Los ángeles fueron enviados a los mundos que habían sido devastados para actuar como constructores y sanadores. Usarían su poder para restaurar biosferas y soles moribundos, sirviendo a los mortales en lugar de gobernarlos. El cargo de Dios de la Destrucción, tal como se conocía, fue abolido. La aniquilación dejó de ser una herramienta administrativa y, en su lugar, se crearon los consejos de flujo, entidades formadas por Kaiosins y mortales sabios de cada galaxia que decidían cómo gestionar las amenazas naturales, privilegiando siempre la enseñanza antes que la destrucción. El impacto más grande se sintió en la base del multiverso. La técnica de la cadena Aurora había dejado un eco psíquico en el tejido del cosmos, y los planetas que habían vivido bajo el yugo de decretos y memorias borradas experimentaron un renacimiento. Recuperaron su historia, su arte y sus errores. Al recordar lo que habían perdido, desarrollaron una resiliencia inquebrantable contra cualquier forma de autoritarismo. Sin seres que manipularan sus economías o líderes, formaron coaliciones independientes. El miedo fue reemplazado por la responsabilidad. Habría guerras y conflictos, pues el libre albedrío implica cometer errores, pero ahora eran dueños de sus propias decisiones, sin depender de un salvador divino. Goku, Vegeta, Piccolo y los demás se negaron rotundamente a ocupar los tronos vacíos, sabiendo que convertirse en los nuevos gobernantes supremos solo crearía un nuevo ciclo de opresión. Se establecieron como una guardia descentralizada, viajando por los universos para desactivar amenazas que fueran demasiado grandes para los mortales. Piccolo, junto con Gohan, fundó un monasterio en la Tierra dedicado a la defensa mental y temporal. Allí enseñaban a líderes y guerreros de diferentes galaxias cómo anclar sus mentes y proteger sus memorias, asegurándose de que nadie volviera a ser esclavo de su propia mente. Goku continuó perfeccionando su forma SSJV, pero con una perspectiva casi monástica. Sabía que su poder era una anomalía que podía fracturar la realidad si se usaba a la ligera. Vivía en la montaña Paoz, cultivando la tierra y pasando tiempo con su familia, siendo el faro silencioso del multiverso. Su sola existencia era la máxima disuasión contra cualquier tirano emergente. A pesar de la paz restaurada, el universo no terminó en un estado de utopía ingenua. Aquella presencia antigua y fría que Whis había detectado en el borde del multiverso no desapareció. Era una conciencia nacida del primer vacío, anterior a los propios Zeno, que se alimentaba del estancamiento y observaba pacientemente las nuevas flaquezas del multiverso libre. El universo quedó así en un estado de vigilancia activa. La advertencia final de Goku y Vegeta se convirtió en el lema de esta nueva era. La libertad no era un trofeo que se guardaba en una vitrina tras ganar la guerra, sino una trinchera que se defendía todos los días. El multiverso terminó siendo un tapiz vibrante de infinitas posibilidades, un lugar peligroso, libre y lleno de esperanza, donde los dioses aprendieron a caminar entre los hombres, y los mortales descubrieron que tenían el poder de reescribir las estrellas.